Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Es una especie de noria. Es una pesadilla tener que comenzar cada programa con lo que sigue siendo noticia. Preocupante noticia para el mundo. La pandemia no parece ceder. Hemos visto los números nuestros, hay un aumento considerable en casos denunciados, en ingresos a hospitales y clínicas. Creo que hablaban de 985 casos más. Y para remate, el señor presidente de los Estados Unidos, hace 2 días, 3 días, sorprendió haciendo el anuncio de que habría que prepararse para una nueva pandemia. No se entendió si hablaba de una segunda vuelta de esta pandemia del COVID-19 o si por el contrario se trata de otra previsible, de otros virus, pestes todas, que ya llevamos 3 años atrapados en esta. Bien, sigue siendo el papel del programa recomendar prudencia. Recordarle a sus oyentes, televidentes, a sus seguidores, que las normas de cuidado como la mascarilla y la distancia no deben de ser abandonadas. Hay que estar sobre el problema, hay que pensar en lo que puede sobrevenir y es mejor prevenir en la medida que se pueda, porque son males realmente ya probados que hacen daño suficiente como para turbar la sociedad toda. En una forma u otra hemos estado manos arriba con esta pandemia. Que Dios se apiade de nosotros y del mundo. Bien, hay un aspecto en segundo rango que yo quiero tratar, porque había escrito en mi guía de temas las guerras, recordando a Siria, recordando a Yemen, pero predominantemente la de Ucrania, parecen haber perdido intensidad en la presencia de la noticia mundial. Se dan noticias de parte y parte, se hacen amenazas recíprocas, pero como que la gente ha ido perdiendo la crispación, se ha ido acostumbrando a la idea de que es un trastorno muy grave, que evidentemente Ucrania está siendo sometida a un patrón de guerra ya más fuerte cada vez, que se está perdiendo gran parte de su territorio hacia el este, que Rusia está cumpliendo lo que se propuso y que de algún modo las potencias, especialmente los norteamericanos y Occidente, estaban semiparalizados, se mantuvieron muy activos en el envío de armas y pertrechos, pero
como que decayó la cuestión. Sin embargo, yo estuve viendo más a fondo el asunto y lejos de tranquilizarme, me he inquietado más. Es decir, no le había visto algunos aspectos al peligro que hoy se está abriendo paso. Kaliningrado, un territorio ruso aislado, separado del territorio de la madre patria, hacia el Báltico, está siendo bloqueado y cercado por Lituania. Lituania es miembro de la OTAN. Yo pensé en principio, bueno, así como se usó el posible ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN, casi como una especie de pieza de negociación para la paz. Lo de Kaliningrado no tiene las mismas características y es muy peligroso. Pero pensé, Rusia va a querer no perder su acceso al Báltico, donde están sus armadas, y en Kaliningrado es donde posan, es donde reposan, es donde están concentradas, hacia el Báltico. Si toma Odessa en el sur, como parece ser que es su propósito, cerraría el Mar Negro para Ucrania. Entonces es posible que le estén respondiendo, o bien, si nos quita el Mar Negro con Odessa, te quitamos el Báltico con Kaliningrado, con la complicación de que Lituania, que es la que está haciendo las presiones, es miembro de la OTAN. Y cualquier acción contra Lituania obligaría a la OTAN a actuar. Y una actuación de OTAN es de guerra. Y si la guerra se repropone en esos términos, entonces estamos hablando de palabras mayores. Sería una escalada peligrosísima. Por eso digo, lo que aparentemente parecía perder interés, cuando se analizan estos aspectos que sobrevienen, el que está atento a sus pormenores y a sus significados, lo que hace es que se espanta. Y dice, ay Dios, pero la guerra puede estar más cerca que nunca, la otra, la grande. Ya había un aviso ahí que le iban a mandar unos proyectiles a Ucrania de 500 kilómetros, una advertencia de Rusia a Estados Unidos, si envían eso y comienzan a lanzar misiles contra Rusia, entonces vamos a emplear medios más destructivos. Pero la jugada de Kaliningrado y los puertos Odessa y Kaliningrado, Mar Negro del sur, Mar Báltico del norte, ya es algo que puede ir más allá de piezas de negociación. Bueno, te dejamos a Kaliningrado sin problema y tú tienes tu acceso al Báltico y tus flotas pueden repostar ahí, pero no me tome Odessa
o si me la toma, desocúpamela, porque por ahí sale toda Ucrania. Lo de Finlandia y Suecia, Turquía, hay que reconocerle el mérito. Salvó la paz, se puede decir, sin exceso, porque como el voto para ingresar a OTAN tiene que ser unánime, si Turquía, que es miembro de OTAN, se oponía, no era viable entrar a OTAN, Suecia y Finlandia. Ahora van a ingresar a la Unión Europea. Putin dice, no me interesa porque esa no es una alianza militar. La que no admitíamos era la de OTAN. Pero la Unión Europea ahora comienza a reconocer a Ucrania y a Moldavia. Le dieron una especie de permiso previo para aplicar a pasar a ser parte de Unión Europea. Ucrania en llamas, encendida, con ejército y armamento avanzadísimo y destructivo, funcionando. No es una alianza militar, pero le van a dar acceso a la Unión Europea en esas condiciones. En definitiva, observen que he querido hacer estos razonamientos porque algunos amigos me dicen muchas veces, explica las cosas porque no todo el que está oyendo, pendiente de la televisión, está al tanto. Y es bueno darle tu punto de vista y ayuda. Y yo creo que sí. Que alguien de buena fe oye y se puede orientar bastante en cuanto al estado de cosas. Pero hoy quiero retomar un libro que le mostré a ustedes de Alejandro López Canorea, Ucrania, el camino hacia la guerra, descifrando la guerra. Hace ya 2 o 3 semanas comencé a elogiarlo y no había avanzado mucho en su lectura. Había pasado por la soledad de Rusia, pero entré hace 2 días al capítulo más interesante que he encontrado en el libro y que me da una prueba bastante fuerte de que el autor del libro realmente es brillante, que no se apasionó, que no sostuvo las cosas, esto es lo que yo creo, esto es lo que debe ser, no, sino que expuso los hechos, los expuso en una forma magnífica, con una imparcialidad enorme, incluso haciendo observaciones de lado y lado, o de censura o de reserva. Y hay un capítulo que fue el que encontré, que se refiere al discurso histórico de Putin, pronunciado el 21 de febrero. El 21 de febrero pronunció casi horas o días antes de iniciar la guerra. Lo estuve leyendo y la realidad es que el autor de este libro me ganó definitivamente, porque cuando tuvo que enmendar a Putin, mostrar reservas sobre cosas que afirmara, lo hizo. Pero el balance
de lo revelado es impresionante. Una pieza de oratoria que durara más de una hora en su exposición. Y la verdad es que uno ahora piensa, Dios mío, el asunto no es el Donbass. El asunto no es ni siquiera Crimea, la del 2014. El asunto no es si se va a tomar el este, si se va a hacer una nueva Rusia adicionando parte del este. No. De ese discurso se desprende el parecer profundo de Rusia, expresado por Putin con el apoyo, capítulo 12, de su Cámara Alta. Putin, un discurso para la historia. El que lo lee, y al leer el título entiende, el autor ya tomó partido. Va a alabar el discurso de Putin. No lo alaba. Lo expone en sus párrafos esenciales. Hace reservas y observaciones sobre cosas que no cree, lo que le da un nivel de imparcialidad impresionante. Pero como dije, el balance final de lo dicho ahí fue de hora y media, y él lo que hace es reproducir 6 o 7 párrafos fundamentales y lo concentra en 10 páginas de su libro. El que quiera saber la profundidad de los peligros actuales, que lea esa parte de este libro, si es que no consigue el discurso in extenso de Vladimir Putin el 21 de febrero. Histórico, ciertamente, porque aquí Putin revela sus verdaderos y finales propósitos, sus convicciones. Es la Rusia histórica de los zares tratando de recuperar su prestancia y su control sobre la Ucrania toda, opuesta al proceso de occidentalización de Ucrania, que lo describe en una forma meticulosa y a ratos muy convincente. Incluso se fue tan lejos Vladimir Putin que le hizo censura a los bolcheviques de la Unión de Repúblicas Socialistas. Stalin, Khrushchev y hasta el propio Lenin sale mal parado en ese discurso. Al final lo eleva, pero lo que estaba destinado el discurso era probar que Ucrania la hizo Estado. Rusia, ya como Unión de Repúblicas Socialistas, los bolcheviques rusos. Khrushchev porque le cedió a Crimea y dice,
el discurso con mucha elegancia. No sabemos por qué motivo, pero en el fondo era oriundo de Ucrania, Khrushchev, Stalin, porque consintió cosas y propiamente los acusa de haber creado para futuro una especie de estado artificial que no se correspondía con la realidad humana de millones de rusos que vivían allí, que iban a sufrir los efectos del nacionalismo airado, occidentalizado, que ha terminado por calificar de nazismo o neonazismo, y que ese experimento terminaría por alentar la secesión y que las repúblicas tales como Georgia y otras más, y Chechenia especialmente, que se libró una guerra muy cruenta, iban a tratar de independizarse en un momento dado, como ha ocurrido. Él mandó a Georgia, él mandó en Chechenia, hubo guerra. Hay un episodio que cuenta en el discurso Putin. Dice en una forma, me imagino que muy dramática, porque en esos niveles, esas afirmaciones de esos personajes, teniendo un contexto de guerra, no dejan de ser impresionantes. Él decía, contando este episodio, Estados Unidos prometió a los líderes soviéticos que la jurisdicción que no avanzaría una pulgada la OTAN hacia el este en ocasión de la unificación de Alemania. Es decir, cuando se unificó Alemania, dice que entonces era agente de la KGB, entre las promesas que le hicieron a Estados Unidos, que Estados Unidos hizo era, despreocúpense que no va a la OTAN ni una pulgada más allá de donde está hoy. Entonces decía, no conduciría a la expansión de la organización militar de OTAN hacia el este. Esto es una cita. Además, esta es la parte que me llamó la atención. Voy a decir algo que nunca lo he dicho públicamente. Lo diré ahora por primera vez. Cuando el entonces presidente saliente de Estados Unidos, Bill Clinton, visitó en el año 2000 a Moscú, le pregunté cómo se sentiría Estados Unidos al admitir a Rusia en la OTAN. No revelaré todos los detalles de esa conversación, continúa Putin, pero la reacción a mi pregunta fue, digamos, bastante contenida. Y la verdadera actitud de los estadounidenses ante esa posibilidad de ingresar Rusia a la OTAN se puede ver en sus pasos posteriores con respecto a nuestro país. Me estoy refiriendo al apoyo abierto a los territorios en el Cáucaso Norte, Chechenia,
el desprecio por nuestras demandas y preocupaciones de seguridad, la continua expansión de la OTAN, la retirada del Tratado de ABM y demás. Esto plantea la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué trata todo esto? ¿Cuál es el propósito? Está bien, no quiero vernos como amigos o aliados, pero ¿por qué convertirnos en enemigos? Solo puede haber una respuesta. No se trata de nuestro régimen político, ni nada por el estilo. Simplemente no necesitan un país grande e independiente como Rusia alrededor. Esta es la respuesta a todas las preguntas. Hay otros párrafos todavía más determinantes que indican el pensamiento real de ese hombre que está dirigiendo esa guerra. La Rusia histórica, un problema de espacios vitales. La Rusia de todos los recursos, inimaginables recursos, en sus 17 millones de kilómetros cuadrados. La Rusia que estuvo en manos del globalismo en el tiempo de Yeltsin y que la canibalizaron y la prostituyeron y la convirtieron en una sede de más de 7.500 bandas de mafia. Y de ahí surgieron los varones multimillonarios. Este hombre viene con esos pensamientos. Decía alguno en un análisis que el ideario de Putin es el de Pedro el Grande y que ese es su líder. Entonces uno piensa, bueno, los fermentos de una posible guerra mayor están ahí. Los conflictos no son fronterizos, ni de meros linderos, ni resabios de cositas. Están discutiendo un espacio estratégico para el comercio, para la explotación minera, el disfrute de recursos. Una cosa. Entonces, leyendo estas cosas, aumentó mi preocupación por lo que pueda resultar una escalada de la guerra de Ucrania, que sería para el mundo una ruina letal, terminal, por lo que todos sabemos. El armamento con que disponen las potencias no le daría oportunidad a la humanidad a sobrevivir. Los tiempos son muy complejos y muy peligrosos. Quería hacer esta especie de reflexión con este libro formidable en las manos. Agradecí mucho ese discurso que no lo había leído, citado solo en parte como explico, porque a pesar de que me espanta más, me ayuda a pensar, a entender que los riesgos son inmensos y que lo que pueda desprenderse de una escalada ahí, lo mejor es no pensarlo. Sin contar con los factores intermedios de descalabro de la economía mundial, de depresión, estanflagración, todo lo que están anunciando.
como desgracia del mundo. Y nosotros estamos en el mundo con nuestras propias desgracias. Una de ellas la vemos ahí. Evidentemente se ha puesto de manifiesto lo acertado que estuve al calificar a la Organización de Naciones Unidas como una cueva de trampas. Realmente, el cinismo de la geopolítica transnacional, transcontinental, que está decidido a sacrificar República Dominicana, no tiene límites. Ya vimos, el presidente de la Asamblea General nos visitó, vino a hablar de sargazos. Ya vimos que hasta el propio canciller, que es caballo de Troya mayor, porque es un tipo que no tiene criterio nacional, a lo que atiende es a la causa pro-haitiana y a lo que le digan los organismos internacionales. Le hace hasta un reproche. No, la ONU realmente no ha cumplido en la intensidad de la ayuda a Haití. Qué bonito. Y sale fotografiado. El presidente Abinader debe saber a qué vino aquel, reunido con él y luego con el canciller. Pero si no lo tiene muy claro, desde el territorio vecino se lo están recordando. Las bandas. Aparece en el listín un reportaje, armamento sofisticado, avanzado, hacia grupos montados en jeep, están aterrorizando la familia haitiana, los hacen mudar, no le dejan recoger sus enseres, que caminen hacia el este, hacia República Dominicana. Es decir, el derrame lo están produciendo en base al terrorismo de bandas armadas. Y ONU tiene mucho que ver con ese estado de cosas. Pasaron 17 años inútiles, estériles allí, con un mandato fementido de ayudar al mantenimiento de la seguridad pública. Miren lo que dejaron después de 17 años. Se fueron un buen día. Y ahí se produjo una primera señal de la gravedad de la trama. Estados Unidos, Canadá y Francia casi simultáneamente, sus cancillerías anunciaron que ya Haití no volverían a Haití. Ya no tienen interés de hacer más esfuerzo porque eso no tiene remedio, eso no tiene rescate. Duró 8 días esa posición. Parece que de algún modo, porque allá hay torpeza también por toneladas, se dieron cuenta de que estaban rebelándose. Si abandonamos Haití, se lo entregamos a las bandas, bueno, entonces es nuestra obra, a las bandas armadas, de asesinos. Y entonces, se va a volver, le vamos a traer creo que 50 carros a la policía, para que la policía, vino un funcionario del Departamento de Estado. Ahora vi que ya van 38 policías muertos por las bandas. Una policía que no hay cómo hacerla porque no se sabe quién es banda ni quién es policía dentro de ese caos. En lugar de hacer un desarme profundo y serio, drástico, todas las armas hay que recogerlas. Pacificar en base al desarme, al contrario, apartándose y con muchísima desvergüenza,
se permiten criticar. La señora Bachelet, desgraciadamente, expresidente de Chile, antes de irse de la Comisión de Derechos Humanos, criticó alarmada, muy alarmada, el desastre de Haití, que estaba en manos de bandas de criminales y asesinos. Dios mío, como si lo encontrara, fue un hallazgo. Ella no tenía ahí 4 o 5 años, viendo y presenciando de cerca lo que se estaba maquinando. Pero nuestro canciller, no, vamos a aplicar para ocupar un asiento en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Eso sería un gran paso. Y más si lo ponen a él a sustituir a la señora Bachelet, porque entonces vamos a trabajar por los derechos fundamentales. Bueno, entiéndase, los refugiados, los fugitivos del asesinismo de las bandas. Ustedes se dan cuenta de la naturaleza criminosa y burda de ese organismo internacional contra un Estado miembro, fundador, que ha luchado en medio de tantas vicisitudes por su progreso y su organización. Lo vienen a destruir. Lo han urdido y lo están llevando a cabo. Y el dominicano luce aletargado. Sé que va a reaccionar, como siempre lo ha hecho, en forma tetánica, con violencia y casi en forma desordenada, como lo sabe hacer. Pero aquellos tienen en la manga su carta, llamada cascos azules. Si se produce el derrame en forma que se haga totalmente intolerable y la República Dominicana decide hacer un acto de justificación, de justificada y legítima defensa, y comienza a expulsar y naturalmente a producir los hechos que van a producirse, porque el armamento está de aquel lado, quizás más poderoso que el de aquí. Entonces hay que organizar la paz. Pero el Estado del Este, que se lo lleve el diablo, porque lo vamos a volver un puerto libre. Y aquellos se encargarán de barrerle los bosques y de secarle los ríos y de hacer todas las aberraciones en las costumbres y disolver esa nación pretenciosa, tan pequeña y tan pretenciosa, de creerse un Estado de la comunidad internacional. Bien, ¿qué dicen nuestros líderes? No miren para atrás, miren para adelante, dice el presidente, en un acto delirante de su partido. Que lo que está atrás es puramente corrupción y desastre. No miren para atrás. Y los que gobernaron no cumplieron, no solucionaron un solo problema del país. Bueno, miren para adelante. Y eso cayéndose en aplauso. A su lado estaba un expresidente de su partido, que había gobernado del 2000 al 2004, que por cierto tenía una cara muy seria, se podía cortar como un queso de bola. Pero le responden desde la oposición en el nivel más alto. Es para adelante que vamos. Se vuelven a ir, van a salir de nuevo.
Y eso se arma un dime y direte en esas redes. Y la pasamos como si no estuviera pasándole nada al país. Una gallera, una algarabía enorme, los partidos insultándose mutuamente, y ustedes hicieron tal o cual cosa mala, nosotros lo hicimos mejor, y qué sé yo cuánto, y el país, y los peligros, y los riesgos de su soberanía, de su independencia. El presidente ha hecho esfuerzos, no hay dudas, ya lo hemos comentado, las cartas a los gobernantes de Francia, Canadá y Estados Unidos, muy interesante, muy enérgica, la posición en la cumbre de Los Ángeles, California, muy interesante, muy digna, el muro que se está levantando. Falta la repatriación. Falta la repatriación, que es la clave. Y yo digo, no sin pesar, que es una lástima dejar que un presidente asuma una posición tan viril, tan digna, tan nueva. Porque ahí sí no se puede, ahí sí él podía decir, no miren para atrás en la soberanía, no la miren para atrás, para que no se horroricen y no sepan cómo vendieron mi patria, la patria nuestra, la patria de todos. Miren para adelante donde yo estoy enfrentando al mundo. De ONU, el mundo de cartón de ONU. Entonces, si digo eso, el presidente en las disputas y en las reyertas pasa a ser objeto de repudio. Repudio y descalificación. Es decir, el que ha asumido las posiciones más altas y dignas en cuanto a la defensa de la independencia de la nación, pasa a ser repudiado, vejado, incluso haciendo alusiones duras de por qué no mirar para atrás. Qué bien le hace eso al país. Óigame, hay que ser cínico para entender que eso es lo que conviene. Es hora realmente difícil. Cada día que pasa, siento al presidente en soledad. ¿Qué dicen los legisladores? Que dice, excepto alguna prensa importante de la tradicional, en esto debo ser justo, el listín a la cabeza, el listín diario, pero en realidad la comunicación social, las propias redes que arden y que son tan efectivas y tan abrumadoras, están atendiendo más a la chismografía de los candidatos que a la tragedia de la nación. Aparecen voces, claro está, dignísimas, pero no se siente ese apoyo masivo, que es peligroso, porque lo utiliza la otra parte que es experta, asesina en eso, en el marketing, para presentar que esas posiciones sobre el problema de Haití son la obra de minorías odiosas, irritantes, racistas, pero que la enorme mayoría del pueblo nuestro está de acuerdo en que esas cosas se hagan.
Ustedes están oyendo. Lo que estamos pasando no es fácil. No es fácil. En estos días estuve viendo, porque las torpezas debo de señalarlas en los dos lados. Torpeza en el gobierno, un cuadro de compañía del presidente desgraciadamente mediocre y deslucido, y torpeza en la oposición. Es un choque de torpeza que obstruye e impide la atención de las cuestiones fundamentales. En estos días, decía, hicieron un uso interesante, siempre que se explique mejor. La Dirección Nacional de Control de Drogas evidentemente ha tenido un trabajo brillante en la interdicción. La cantidad enorme de kilos de cocaína en alijos diversos es prueba de que están trabajando bien. Eso yo no lo discuto ni lo pongo en duda. Al contrario, lo reafirmo. Pero el problema es saber interpretar eso. Como yo tengo tantas horas de vuelo en el área y vengo desde hace tantos años luchando, tengo una posición, si se quiere, privilegiada para poder ver y entender mejor el problema. El método de cálculo entre los expertos reales es que cuando se detiene mucha droga en alijos sensacionales, hay que preocuparse. Porque la cuestión no es saber lo que se coge, sino lo que ha estado pasando. Ellos parten de códigos. La droga no arriesga su mercancía así por así. Ellos solo creen en los territorios seguros. Tienen lo que ellos llaman territorio Apache. Y yo muchas veces he puesto el ejemplo. Aquel avión que derivaran con 500 kilos, un caza de la Fuerza Aérea Nuestra en el norte de Puerto Plata, que al decirle el general Rosso José Serrano, según me confirmaba, sirvió para nosotros tener la condición de territorio Apache por muchos años. Por ahí no, porque ahí derriban. Cuando Pelegrín luchaba por aprobar la ley para el derribamiento de los vuelos ilegales y se hizo tanta resistencia, nosotros insistíamos en decir que lo necesitábamos. El territorio Apache, después de la administración de Danilo Medina. Ese informe que yo publiqué, comenté en el 19 y 18 y reproduje el domingo pasado del Inside Crime, una ONG noruega y británica de importancia enorme. Indica que el asunto se deterioró en forma terrible. El miércoles que viene en la pregunta, porque me lo han pedido amigos muy conscientes, voy a reproducir la mayor parte de ese informe en la pregunta. Al presidente Abinader, que no gobierna, hay que darle ese tipo de orientación. Presidente, en esto no hay éxito. Lo que se tiene como éxito solo es un mejoramiento del desempeño, que es valioso, no hay duda, pero no es un éxito.
sobre todo cuando usted hace esta comprobación. Muchos alijos, pocos procesos. No hay procesos penales. Como los hubo en un tiempo, espectaculares, con exponentes de importancia transnacional, de los carteles, sometidos y condenados a 20 o más años. Maneje con cuidado ese tema. La euforia. Hemos cogido en 2 años lo que el PLD nos recogió en los últimos gobiernos, entiéndase, los 8 de Lionel y 8 de Danilo. Se le olvidaron los 4 de Hipólito, que fue a partir del 2000 cuando se abrió realmente la rumba para baile, cuando aparecieron los puntos de droga. Ante las operaciones en la década del 90, el final del siglo, se hacían debajo de los puentes, en los ríos, clandestinos. Como eso se volvió casi una pulpería abundante en los barrios. Madre o madrina de todas esas violencias de muerte que estamos viendo. Manejar eso con esa ligereza no es bueno. Al contrario, lo que hay que hacer es usar lo que ha sido ese estado percance y fallido, para desgracia nuestra, como el territorio de tránsito de la mayor cantidad de droga, porque la droga ha sido tiro libre allí, un almacén de drogas. La propia gente del CARICOM, que por cierto ahora vi que el primer ministro de las Antillas Británicas cayó en Miami preso con otro alto funcionario porque tenía el manejo de la droga. La propia gente del CARICOM en el 99 se encargó de decirle al presidente Breval cosas horribles de lo que era Haití como almacén de droga mundial. Y después ahora cuando se fue a poner en agenda el trastorno, cuando está en manos de las bandas criminales, se opone el CARICOM a que eso se ponga en agenda. Parece que Haití se le hizo respetable. Porque obedece al otro proyecto, el de la fusión, que es el que tiene la cueva de trampas de Naciones Unidas, las potencia a través de ella. De manera que nosotros vamos a insistir en los peligros sin dejar de comentar los aspectos de gran riesgo que están todavía y cada vez más creciente merodeando las esencias del pueblo nuestro. Nos están malogrando. Las adicciones son aterradoras. La violencia, las banditas insinuándose, ya que ellos dicen, no, si nosotros tenemos muchos de sus miembros aquí. No lo dudo, porque pueden tener un patrón común, el narco internacional, que es el socio implícito de todo ese desastre, el socio consabido, ese superestado invisible que está detrás de toda la desgracia del pueblo nuestro. Bien, saben ustedes que hemos estado produciendo este programa, nuestra versión central, Supercanal, 3 del cable, 33 televisión abierta y YouTube a las 11 de la mañana de domingo. Que asimismo canales 22 y 52, 12 del mediodía y 9 de la noche de domingo, 7 de la mañana y 8 de la noche de lunes, así como nuestra aparición en YouTube a partir de las 12 del mediodía, después de nuestra versión central.
Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de Su Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.